Filosofía líquida. Permítanme comenzar con una afirmación que probablemente incomode. Ustedes no están entrando solamente a estudiar anatomía, fisiología y patología. Están ingresando a un campo de poder. Y ese campo no es neutro, no es innocenti, no es puramente científico. Es histórico, es político y está atravesado por intereses económicos, por disputas simbólicas y por desigualdades estructurales que en América Latina adoptan formas particularmente dramáticas. La sociomedicina no es una materia complementaria, no es un adorno humanístico que suaviza la dureza biomédica. Es una herramienta crítica para comprender qué es lo que realmente hacen cuando dicen que ejercen la medicina. Porque la medicina no es simplemente una técnica aplicada al cuerpo biológico, es una práctica social institucionalizada que produce verdad, autoridad y jerarquías. Michel Foucault escribió que la clínica moderna no solo descubrió nuevas enfermedades, sino que produjo una nueva forma de mirar el cuerpo. La mirada médica no es simplemente una mirada que observa, es una mirada que ordena. Esa ordenación no es solo anatómica, es social. La medicina clasifica, normaliza, define quién está sano y quién está desviado, quién es apto y quién es improductivo. Esa función no surge espontáneamente, emerge con el desarrollo del Estado moderno, con la consolidación del capitalismo industrial y con la necesidad de administrar poblaciones. Cuando hablamos de biopolítica, hablamos precisamente de ese desplazamiento del poder hacia la gestión de la vida. El poder se ejerce sobre la vida. Ya no se trata solo de castigar cuerpos, sino de optimizar poblaciones. Vacunas, estadísticas, campañas de prevención, protocolos clínicos, todo ello forma parte de un dispositivo que produce salud, pero también produce normalidad. Ahora bien, en América Latina esa biopolítica se articula con una estructura de desigualdad persistente. No todos los cuerpos son administrados de la misma manera. No todas las vidas valen lo mismo en términos institucionales. Pensemos en un primer caso, un hospital público saturado en una ciudad latinoamericana. Urgencias desbordadas, pacientes en camillas en los pasillos, médicos residentes con jornadas extenuantes. Una mujer con insuficiencia respiratoria espera 6 horas para ser valorada. ¿Dónde situamos el problema? En la supuesta ineficiencia del médico, en la falta de cultura de prevención de la paciente o en un sistema estructuralmente subfinanciado que administra escasez. La sociomedicina nos obliga a desplazar la mirada. Asa Cristina Laurel planteó que el proceso sala de enfermedad no puede entenderse como suma de factores aislados, sino como resultado de condiciones históricas de producción y reproducción social. No hablemos de factores de riesgo descontextualizados. Hablamos de trabajo precarizado, vivienda hacinada, alimentación industrial barata, violencia estructural. Cuando una persona enferma de diabetes tipo 2 en un contexto de informalidad laboral, jornadas de 12 horas y acceso limitado a alimentos frescos, estamos ante un fracaso individual de adherencia o ante una determinación social de la enfermedad. Eduardo Menéndez describió el modelo médico hegemónico como biologicista, individualista y ahistórico. Ese modelo tiende a separar el órgano del contexto, la lesión de la estructura social. Y sin embargo, ese mismo modelo se presenta como neutral. Esa neutralidad es problemática, porque lo que se invisibiliza no desaparece. Simplemente se vuelve incuestionable. Elliot Friedson analizó cómo la medicina logró constituirse como profesión dominante mediante el monopolio legítimo del saber y la regulación del mercado de servicios. No fue un proceso puramente científico, fue una lucha por jurisdicción y control. Pierre Bourdieu diría que la medicina acumuló capital simbólico en autoridad reconocida socialmente, legitimidad incuestionada, prestigio institucional. La bata blanca no es solo tela, es un signo
es capital simbólico encarnado. Ahora pensemos en un segundo caso. Una trabajadora informal de 48 años con diabetes mal controlada. El médico le indica dieta estricta, ejercicio regular y controles mensuales. Ella asiente. Vuelve 6 meses después con descompensación severa. El expediente consigna a mala adherencia, pero nadie consignó que trabaja 10 horas diarias vendiendo en la calle, que no tiene refrigeración estable en su vivienda y que la insulina es costosa. El diagnóstico médico es correcto. El diagnóstico social está ausente. ¿Qué tipo de violencia epistémica ocurre cuando reducimos la complejidad estructural a una categoría moral implícita como no adherente? Ivan Illich fue más radical. La medicina institucionalizada ha llegado a ser una amenaza para la salud. Su crítica no apuntaba solo a errores clínicos, sino a la iatrogenia social, a la pérdida de autonomía comunitaria y la dependencia creciente del aparato médico industrial. Puede parecer exagerado, pero basta observar la expansión del mercado farmacéutico, la medicalización de la tristeza, del envejecimiento, de la infancia inquieta, cuando la ampliación del campo terapéutico se convierte en colonización de la vida cotidiana. Un tercer caso puede ayudarnos a pensar esto. Una campaña de vacunación obligatoria durante una epidemia. Desde la salud pública se argumenta el bien colectivo. Desde ciertos sectores se invoca la autonomía individual. La discusión rápidamente se polariza, pero más allá de la dicotomía simplista, debemos preguntarnos, ¿cómo se construye la confianza institucional? ¿Qué ocurre cuando las mismas instituciones que promueven la vacunación han tolerado corrupción, desabasto o desigualdad sistemática? Diego Gracia propone una bioética deliberativa, no basada en decisiones técnicas aisladas, sino en procesos prudenciales que reconozcan la complejidad de los conflictos. La deliberación, sin embargo, requiere condiciones estructurales de confianza que no siempre están dadas. La medicina también es mercado. Seguros privados, aseguradoras que niegan procedimientos, hospitales que compiten por pacientes rentables. Cuarto caso, un paciente requiere un procedimiento costoso. La aseguradora lo clasifica como no costo efectivo. El médico sabe que podría mejorar su calidad de vida. El comité administrativo niega la autorización. ¿Dónde se sitúa la responsabilidad ética? ¿En el médico que intenta gestionar recursos limitados? ¿En la empresa que prioriza sostenibilidad financiera? ¿En el Estado que regula débilmente? Aquí la ética no es un dilema individual, sino una tensión estructural entre derecho y mercancía. Juan César García insistía en que la medicina social latinoamericana no podía limitarse a describir enfermedades, debía analizar las estructuras que las producen. Esa tradición no surgió en el vacío, emergió en contextos de dictaduras, desigualdad extrema y dependencia económica. Pensar la salud en América Latina implica pensar colonialidad del saber, transferencia tecnológica desigual y sistemas fragmentados donde coexisten medicina privada de alta complejidad y atención pública precarizada. Quinto caso, una mujer indígena que acude a un hospital urbano para dar a luz. El protocolo institucional prioriza tiempos, rotación de camas, monitoreo tecnológico. Ella solicita acompañamiento tradicional y ciertas prácticas culturales. El equipo lo considera riesgo. El conflicto no es simplemente cultural, es estructural. El saber biomédico se impone como único saber legítimo. Aquí se revela el monopolio epistemológico de la profesión. ¿Puede la medicina reconocer otros saberes sin perder su autoridad? ¿O su autoridad depende precisamente de excluirlos? La formación médica reproduce estas jerarquías. Paulo Freire advirtió que la educación es un acto político. Sin embargo, muchas escuelas de medicina se presentan como espacios neutros de transmisión técnica. Sexto caso, un estudiante cuestiona la indicación de un procedimiento que considera innecesario. La respuesta del superior es disciplinaria. Aquí se hace lo que yo digo. El aprendizaje no es solo clínico, es socialización,
en una estructura jerárquica. Se aprende a obedecer, a callar, a no problematizar. ¿Es esto formación profesional o reproducción de habitus en el sentido bourdieusiano? Bourdieu hablaría de habitus médico en disposiciones incorporadas que orientan prácticas y percepciones sin necesidad de explicitarlas. Ese habitus incluye la distancia emocional, la primacía de lo biológico, la aceptación tácita de la jerarquía hospitalaria. No es producto de mala voluntad, es efecto de un campo estructurado. La pandemia de COVID-19 evidenció brutalmente estas tensiones. Las tasas de mortalidad se concentraron en barrios pobres, en trabajadores informales, en poblaciones racializadas. El virus era biológico. Su impacto fue profundamente social. Podemos seguir hablando de neutralidad cuando la enfermedad se distribuye según líneas de desigualdad histórica y entonces, vuelvo a ustedes, estudiantes de primer semestre, probablemente llegaron con una narrativa vocacional al salvar vidas, aliviar sufrimiento, ejercer una profesión noble. No cuestiono la legitimidad de esa motivación. Lo que cuestiono es su suficiencia, porque si la medicina está inserta en un entramado de poder, mercado y desigualdad, entonces su práctica no puede entenderse al margen de esas dimensiones. La sociomedicina no busca deslegitimar la clínica, busca complejizarla. Busca que cuando ustedes escuchen un soplo cardíaco, también escuchen la precariedad laboral que impidió controles previos. Que cuando indiquen un fármaco, consideren su costo relativo en el presupuesto familiar. Que cuando hablen de Ischirugividau, se pregunten quién tiene realmente capacidad de elegir. No se trata de culpa individual, se trata de conciencia estructural. Porque sin esa conciencia, la medicina corre el riesgo de convertirse en administradora técnica de desigualdad. La pregunta final no es cómoda. ¿Puede existir ética profesional sin justicia social? ¿Somos agentes críticos capaces de tensionar el campo en el que trabajamos o terminaremos reproduciendo sus lógicas sin advertirlo? ¿Puede la medicina transformarse desde dentro o requiere una transformación más amplia de las estructuras sociales que la sostienen? Filosofía líquida.